Bienvenidos al módulo 3, donde nos enfocaremos en un tema central dentro de la productividad: la optimización de procesos y recursos. Ahora bien, cuando hablamos de optimizar, muchas personas piensan únicamente en hacer las cosas más rápido, pero esa no es la esencia. Optimizar significa hacer que cada tarea, cada recurso y cada persona dentro de la organización trabajen de forma coordinada, eliminando todo aquello que no aporta valor. Es como ajustar los engranajes de una máquina. Si cada pieza funciona correctamente, el resultado es fluido, eficiente y mucho más productivo. El primer paso en este proceso es el análisis y mapeo de los procesos. Esto significa observar, casi como desde afuera, cómo fluye el trabajo en nuestra empresa o en nuestro proyecto. Es como dibujar un mapa del camino que sigue una tarea desde que inicia hasta que finaliza. Al tener ese mapa claro, podemos ver en qué partes el flujo se interrumpe, se repite o incluso se pierde. Ese mapa nos lleva al siguiente punto: identificar los cuellos de botella. Los cuellos de botella son esos puntos donde el proceso se vuelve lento, donde se acumula trabajo o se generan retrasos. Piense, por ejemplo, en una fábrica de camisetas. Si la máquina que corta la tela funciona lentamente, por más que el equipo de costura sea rápido, todos terminarán esperando a que esa máquina termine. El cuello de botella define la velocidad del sistema completo. Lo mismo sucede en áreas de servicio. Si en una clínica odontológica solo hay una persona atendiendo llamadas, pero 5 doctores disponibles, muchos pacientes no podrán acceder a una cita porque el cuello de botella está en la recepción, no en la atención médica. Una vez identificamos estos puntos críticos, entran en juego las herramientas Lean. ¿Qué significa Lean? Significa esbelto. Y en gestión se refiere a trabajar eliminando desperdicios, es decir, todas aquellas tareas, pasos o recursos que no generan valor real. Un ejemplo muy común es el exceso de reuniones. Si tenemos reuniones largas y frecuentes que no toman decisiones, estamos perdiendo tiempo y energía que podrían invertirse en acciones concretas. Con las herramientas Lean buscamos simplificar, reducir desperdicios y enfocarnos en lo esencial. Finalmente, llegamos a la gestión eficiente de los recursos y a la automatización. Los recursos no solo son materiales, también incluyen el tiempo de los colaboradores, la energía y la información. Usarlos bien significa priorizar, delegar y apoyarse en la tecnología para que las tareas repetitivas se hagan automáticamente. Pensemos en los recordatorios automáticos de una agenda digital o en un software que genera reportes sin que tengamos que hacerlo manualmente. Eso libera tiempo para enfocarnos en lo estratégico. Para cerrar esta introducción, quiero que piensen en la metáfora de una orquesta. Si un violinista entra tarde o el pianista se equivoca, la armonía de toda la pieza se rompe. Lo mismo ocurre en una empresa. Si un proceso es ineficiente, todo el sistema se ve afectado. Cuando logramos afinar cada instrumento, es decir, cada proceso y cada recurso, obtenemos una sinfonía perfecta. Una organización productiva, eficiente y sostenible en el tiempo. En este punto vamos a profundizar en una de las herramientas más poderosas para mejorar la productividad: el análisis y mapeo de procesos. Cuando hablamos de mapear un proceso, lo que buscamos es tener una radiografía clara de cómo fluye el trabajo dentro de una organización. Esto lo logramos a través de herramientas como los diagramas de flujo, los mapas de procesos o incluso listas de verificación que nos muestran, paso a paso, qué sucede desde que una tarea comienza hasta que se completa. ¿Por qué es tan importante este mapeo? Porque muchas veces los problemas de productividad no se deben a las personas, sino a procesos mal diseñados. Al dibujar ese mapa, podemos identificar pasos innecesarios, duplicaciones o actividades que en lugar de aportar valor, generan retrasos y confusión. Imaginemos un ejemplo en una empresa de servicios. Supongamos que para aprobar un documento es necesario que pase por 5 personas distintas, todas revisando lo mismo. Ese procedimiento no solo consume tiempo, sino que aumenta el riesgo de errores o de que la tarea se quede atascada en algún escritorio. Si reducimos ese flujo a 2 revisiones clave, eliminamos redundancia y ganamos agilidad. Otro ejemplo se da en la logística, en un almacén. Si los productos son trasladados varias veces de una zona a otra antes de salir al cliente, estamos perdiendo tiempo y esfuerzo.
Mapear ese proceso nos permite visualizar esos traslados innecesarios y reorganizar el flujo para que sea más directo y eficiente. Pero el mapeo de procesos no se trata de hacerlo una vez y olvidarlo. Aquí entra el concepto de mejora continua. Revisar y actualizar los procesos regularmente nos permite adaptarnos a los cambios en la tecnología, en la demanda de los clientes o incluso en las políticas internas de la empresa. Lo que funcionaba hace un año puede ser obsoleto hoy. Un ejemplo muy actual es el uso de la digitalización. Antes, muchos procesos requerían documentos impresos que circulaban de oficina en oficina. Hoy, gracias a las firmas electrónicas o a los sistemas de gestión digital, podemos reducir esos pasos, acelerar la comunicación y al mismo tiempo disminuir los errores. En conclusión, analizar y mapear procesos es como tomarle un pulso a la organización. Nos permite ver dónde está fuerte, dónde se debilita y cómo podemos fortalecerla. Es una herramienta que asegura que el trabajo fluya de manera más eficiente, que los recursos se aprovechen mejor y que los resultados finales sean consistentes, de calidad y sostenibles en el tiempo. En esta diapositiva vamos a hablar de un concepto fundamental en la optimización de procesos: los cuellos de botella. Un cuello de botella es ese punto crítico dentro de un proceso que limita la velocidad, la capacidad o la eficiencia de todo el sistema. Basta con que una sola etapa sea lenta o ineficiente para que todas las demás se vean afectadas. Pensemos en un ejemplo sencillo: una carretera de 4 carriles que de pronto se reduce a uno solo. ¿Qué sucede? Se forma un embotellamiento, los autos comienzan a acumularse y la velocidad promedio de todo el trayecto baja. Lo mismo ocurre en una empresa. Aunque varias áreas trabajen de manera rápida, si una de ellas es más lenta, todo el flujo de trabajo se detiene o se retrasa. En la práctica, los cuellos de botella pueden presentarse en distintos ámbitos. En una línea de producción puede ser una máquina que tarda más de lo esperado y provoca acumulación de productos en espera. En el área administrativa, un proceso de aprobación que depende de una sola persona puede retrasar semanas un proyecto. Incluso en un equipo de trabajo pequeño, el cuello de botella puede ser la sobrecarga de un colaborador clave que concentra demasiadas responsabilidades y se convierte en el freno para los demás. Detectar estos puntos no es cuestión de intuición, requiere medición. Una de las herramientas más útiles es el análisis de tiempos y cargas de trabajo. Esto significa observar cuánto tarda cada tarea en completarse y cuántos recursos, ya sean humanos o tecnológicos, están involucrados. Cuando vemos que un paso consume mucho más tiempo que los demás o que una persona está sobrecargada mientras otras tienen capacidad libre, hemos encontrado un posible cuello de botella. Ahora bien, identificarlo es solo el primer paso. Lo siguiente es priorizar acciones correctivas. Estas acciones pueden variar: redistribuir tareas entre el equipo, invertir en mejores herramientas o maquinaria, simplificar procedimientos o incluso capacitar al personal para que pueda asumir tareas con mayor agilidad. Lo importante es que esas medidas se enfoquen en liberar el flujo y no en agregar pasos adicionales que compliquen más el proceso. Eliminar cuellos de botella tiene un impacto enorme en la eficiencia global. No solo aumenta la velocidad del sistema, también reduce la frustración y el estrés dentro del equipo. Todos sabemos lo desmotivador que es trabajar con acumulaciones, retrasos o tener que esperar constantemente por la misma tarea. Cuando logramos alinear el ritmo de todas las partes del proceso, la productividad mejora y la calidad del trabajo entregado también se eleva. En resumen, reconocer y resolver cuellos de botella es como destapar una cañería. Al liberar ese punto crítico, todo comienza a fluir de manera más natural, rápida y eficiente. En esta diapositiva vamos a introducirnos en el enfoque Lean, una metodología que ha transformado la forma en que las empresas producen y gestionan sus recursos. La esencia de Lean es muy sencilla: generar el máximo valor posible para el cliente utilizando la menor cantidad de recursos y eliminando todo tipo de desperdicio. Para entenderlo mejor, pensemos en los principios Lean, que se basan en 3 ideas fundamentales. Primero, identificar claramente qué es valor, es decir, aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar o lo que realmente impacta en el resultado final. Segundo, crear un flujo de trabajo continuo que evite interrupciones, esperas o pasos innecesarios. Y tercero, fomentar la mejora continua, es decir,
nunca conformarse con el proceso actual, sino buscar siempre formas de hacerlo más eficiente. Ahora, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Significa revisar cada actividad de un proceso y preguntarnos, ¿esto aporta valor real al cliente o al resultado? Si la respuesta es no, probablemente sea una actividad que debemos reducir, simplificar o eliminar. Un ejemplo en un área administrativa. Muchas organizaciones todavía tienen sistemas donde un mismo dato debe ingresarse varias veces en distintas plataformas. Eso es un desperdicio, porque consume tiempo, aumenta el margen de error y no añade ningún valor al cliente. Con un enfoque Lean, buscaríamos integrar esos sistemas o automatizar la transferencia de datos para que esa tarea se haga solo una vez. En el ámbito operativo o de producción, el desperdicio puede presentarse en actividades como mover materiales innecesariamente de un lado a otro, tener inventarios demasiado grandes que no se usan de inmediato, o realizar pasos duplicados que alargan los tiempos de entrega. Cada uno de estos desperdicios impacta en los costos y en la satisfacción del cliente final. Lo interesante de Lean es que no se limita a las fábricas. También puede aplicarse en procesos de servicios, en hospitales, en instituciones públicas o en pequeñas empresas. Por ejemplo, en un consultorio médico, reducir el tiempo de espera del paciente al simplificar el registro inicial es una mejora Lean que aumenta la satisfacción sin necesidad de grandes inversiones. El beneficio de aplicar Lean de manera consistente es enorme. Reducción de costos, disminución de los tiempos de entrega, menos errores y, lo más importante, un enfoque mucho más claro hacia lo que verdaderamente importa. Pensemos en Lean como una lupa que nos permite detectar qué aporta valor y qué no, para quedarnos solo con lo esencial. En resumen, Lean no es una acción aislada, es una filosofía de trabajo que, paso a paso, va moldeando la cultura de la organización hacia la eficiencia, la calidad y la mejora continua. Llegamos al último punto de este módulo, donde hablaremos sobre la gestión eficiente de recursos y la automatización. Dos elementos que hoy en día marcan la diferencia entre una organización tradicional y una altamente productiva. Cuando hablamos de recursos, nos referimos no solo a lo material como equipos, insumos o dinero, sino también al recurso más valioso, las personas. Gestionar recursos de manera eficiente significa asegurarnos de que cada colaborador, cada material y cada herramienta se utilicen de forma óptima, evitando desperdicios y maximizando su aporte. Un ejemplo en recursos humanos sería la correcta asignación de tareas. Muchas veces encontramos equipos donde algunos colaboradores están sobrecargados, mientras otros tienen tiempos muertos. Una buena gestión distribuye las cargas de trabajo de forma equilibrada, de manera que el talento y la energía de todos se aprovechen al máximo. En cuanto a los recursos materiales, hablamos de usar los insumos de manera controlada, evitar compras excesivas y asegurar que lo que tenemos realmente se utilice en el momento adecuado. Ahora, la automatización entra como un gran aliado. Las tareas repetitivas, como generar reportes, ingresar datos o enviar recordatorios, pueden ser realizadas por sistemas y software de apoyo de manera más rápida, precisa y sin errores humanos. Imaginemos una empresa que cada semana dedica horas a consolidar datos en Excel. Con un sistema automatizado, esa tarea puede completarse en minutos, liberando al personal para enfocarse en actividades estratégicas como el análisis y la toma de decisiones. Es importante recalcar que la tecnología no sustituye al ser humano, sino que lo potencia. La verdadera eficiencia se alcanza cuando dejamos que la tecnología se ocupe de lo rutinario y mecánico, mientras las personas dedican su tiempo a la creatividad, la innovación y la estrategia. Este equilibrio permite ahorrar tiempo, reducir errores y, sobre todo, aumentar la capacidad de adaptación de la organización frente a los cambios del entorno. En conclusión, la gestión eficiente de recursos y la automatización no son un lujo, son una necesidad en el mundo actual. Las empresas que logran integrar ambos elementos trabajan con mayor inteligencia, reducen costos y se vuelven mucho más competitivas. Para cerrar este módulo, quiero que rescatemos las ideas principales. Hemos visto que optimizar procesos no significa correr más, sino trabajar de manera más inteligente, eliminando todo aquello que no aporta valor. Aprendimos que el análisis y mapeo de procesos nos da una radiografía del flujo de trabajo, permitiéndonos ver redundancias y pasos innecesarios.
Luego, comprendimos que los cuellos de botella son los verdaderos frenos del sistema y que al detectarlos y resolverlos, logramos que todo fluya con mayor rapidez y menos esfuerzo. También exploramos cómo el enfoque Lean nos ayuda a identificar y eliminar desperdicios, enfocándonos en lo que realmente genera valor para el cliente. Y finalmente, hablamos de la importancia de gestionar bien los recursos y apoyarnos en la automatización para que la tecnología sea nuestra aliada en el camino hacia la eficiencia. En resumen, este módulo nos enseña que la productividad a nivel organizacional no depende únicamente de la disciplina de las personas, sino de los sistemas, procesos y recursos que se construyen alrededor de ellas. Una empresa que optimiza constantemente sus procesos, identifica y resuelve obstáculos, elimina desperdicios y aprovecha la tecnología, no solo es más productiva, sino también más competitiva y sostenible en el tiempo.